Pero más importante, como les recuerdo siempre, es ir viendo cómo es que el Señor va mostrándonos el camino. Y en los últimos 3 evangelios, las últimas 3 semanas, no sé si se han dado cuenta, pero el Señor nos ha hablado de 3 personajes diferentes en cada uno de los evangelios. Hace 3 semanas el evangelio nos hablaba de Bartimeo, un ciego que estaba a las puertas de Jericó. Y al escuchar a Jesús pasar, dejó todo, se paró, empezó a gritar primero que todo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente cae de la jeta. ¿Para qué? Señor Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y hasta que Jesús lo oyó y dice, tráiganmelo. Y entonces van y le dicen, mira que el maestro te manda a llamar. Y el hombre se paró con todo, pegó un brinco, botó su manto, dice, lo que lo protegía del frío, del calor, de la noche, de la intemperie, lo que le servía de protección cuando le caen a palo, cuando lo va a cargar un perro, lo que sea, lo dejó todo por ir a Jesús. ¿Se acuerdan? Ese está ahí. Ese debe estar en el capítulo 13, creo. Revisen. La semana antes, el 31º domingo, otra persona en el evangelio, el maestro de la ley. ¿Y qué le decía al maestro de la ley? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús le respondió, el primero es escucha al Señor tu Dios, amar a tu Dios. ¿Se acuerdan de él? Sí. Y después cuando él le pregunta a Jesús a ellos, ¿y cuál es el otro? Y el tipo le dice, Señor, muy bien, maestro, tiene razón cuando dice que el Señor es único y que no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Y hoy el evangelio nos trae otro personaje importante. Así que vamos a escuchar las lecturas. Primera lectura del libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, por favor tráeme también un poco de pan. Ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Los comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas. Anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Segunda lectura, carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 24 al 28. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado por los hombres, así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte vengan al juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Y finalmente, el Evangelio según San Marcos,
capítulo 12, versículos del 41 al 44. Dice, en aquel tiempo, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre, y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué les parece esto? La primera lectura, la misma viuda. Segunda lectura, una viuda. La viuda de Sarepta, una historia. Seguramente esta mujer conocía la historia de la viuda de Sarepta. Seguramente, porque el judío se encargaba de transmitir la tradición, lo que ellos creían, su fe, de generación en generación. Y esto, aunque haya pasado muchos años antes de, ellos tenían muy presente las escrituras. Cuando esta mujer va y entrega su moneda, está poniendo toda su confianza en Dios, toda su confianza en Dios. Fíjate tú que ya Jesús está ahí cerca, la está viendo. Quizás ella conocía a Jesús, no lo conocía, no sabemos. Pero la mujer está haciendo lo que tiene que hacer. Está buscando de Dios. Y está confiando plenamente en Dios. Plenamente en Dios. Al punto que da todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Así como la viuda de Sarepta, que sin conocer a Dios quizás, sin conocer la manera en que Dios obra, la manera en que Dios se manifiesta en nuestra vida, a través de personas, a través de la creación entera, va a buscar pan, a buscar cómo cocer su pancito, porque ya no les quedaba nada. Sabía que esto era lo último que les quedaba y después de ahí iba a morir. Se consigue con el profeta que no conoce la situación de esta persona y simplemente le pide un pan como el que anda por ahí, pues sin estar muy pendiente de lo que le pasa a los demás. Cuando se encuentra con esta respuesta de esta mujer, no tengo nada, lo que me queda es esto último y me lo como y me muero, porque no tengo más nada, ya después de ahí no queda nada. Y entonces ahí viene la promesa, confía, espérate, ¿no? ¿Tú crees que no hay más nada? Bueno, te estoy diciendo yo que no es así. El Señor te está diciendo hoy que no es así, ni la vasija se vaciará, ni la garrafa de aceite se secará. Y a partir de ese momento, esta mujer comenzó a confiar en Dios. Y vio cumplida la promesa cuando antes de que llegara la lluvia o hasta que llegaron la lluvia, pues el aceite nunca faltó ni la harina nunca faltó. La fe de esta mujer, la fe de esta pobre mujer. A partir de ahí, ¿sí?, cambia la historia para los que leemos y para los que conocemos la Escritura. Ahora sabemos una manera en la que Dios obra cuando ponemos nuestra confianza en Él. Y así se dan cuenta de Bartimeo. Bartimeo había oído de Jesús, sabía y te había puesto toda su esperanza en Jesús al punto de que lo deja todo por Él. Entonces, ¿qué tienen de en común estas 3 personas del Evangelio? Bartimeo, el maestro de la ley, y esta viuda. Que los 3 llaman la atención de Jesús. Jesús escucha la insistencia, el grito que pega Bartimeo. El grito de una persona que tiene la esperanza puesta en algo, sabiendo, confiando en que ahí está su respuesta, ahí está la solución de su problema. Ese grito llama la atención de Jesús, la fe de Bartimeo, la confianza de Bartimeo. Luego, que llama la atención de Jesús, la virtud de este hombre conocedor de la ley. Conoce, sabe cómo es que Dios obra, confía en Dios, conoce a Dios. Y ahora esta mujer que conocía la palabra, la Escritura, sabe en quién pone su confianza. La generosidad, la caridad de esta mujer, de desprenderse de todo para ponerlo a los pies del altar, al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. ¿A Dios le hace falta las monedas? No. Pero sí le hace falta gente con el corazón dispuesto a dar, a entregarse, a darse. Eso llama la atención de Jesús. La virtud de Bartimeo, la virtud del hombre
conocedor de la palabra, la virtud del maestro de la ley, perdón, y la virtud de esta pequeña viuda. Esto nos tiene que llamar la atención a nosotros, hermanos. Sí, nosotros tenemos que pedirle al Señor. El Señor mismo lo dice, pidan insistentemente, pero también tenemos que ejercer la virtud de nuestra vida. Tenemos que procurar hacer las cosas bien hechas, haciendo lo que le agrada al Señor. Dice en la segunda lectura, en la carta a los Hebreos, que la venida de Cristo está ¿para quiénes? Para los que lo aguardan y los que en él tienen puesta su esperanza. ¿En quién tienes tú puesta la esperanza? ¿En el fiscal? ¿En el abogado? ¿En el médico? ¿En el cirujano? ¿Tienes puesta la confianza en el psicólogo, en el maestro, en el profesor, en tu marido, en tu esposa, en tu tío, en tu abuela? ¿En quién, a quién, en quién, en dónde tienes tú puesta la esperanza? ¿Estás obrando tú hoy para agradar a Dios? ¿Está tu corazón abierto a la espera, deseando encontrarte con Cristo? ¿O si queremos que el Señor esté con nosotros, pero no ahorita, después? Queremos que Él venga, no, nosotros no queremos ir allá. Sí, nadie quiere ir allá, ¿verdad? Entonces, importante que veamos cómo esta mujer se desprende de todo, lo pone al servicio de Dios. Y seguramente que el Señor responde a su necesidad, a su plegaria, a su sufrimiento, a su dolor. El Señor consuela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Disponernos para. ¿Cómo queremos ver nosotros al Señor? Pues queremos verlo cara a cara. Y para poder hacerlo, vamos a tener que vivir en gracia. Y para vivir en gracia tenemos que vivir haciendo lo que al Señor le agrada. Hay un pequeño video que subí, sí, al principio de la semana que viene, si Dios quiere y permite, subo otro para dar continuación a eso, acerca del ejercicio de la virtud. Vamos a estar hablando acerca del templo del Espíritu Santo y cómo nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de él, porque no es nuestro, es uno de esos dones, de esos talentos, de esas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros hagamos con ella que prospere, que progrese, que sirva, que ayude. Y nosotros muchas veces abusamos de él y lo dañamos, lo intoxicamos. Y entonces decimos que somos dueños de ello y hacemos con ello lo que nos da la gana. Y eso no es así, hermano. Si usted atenta contra su cuerpo de cualquiera de las maneras que sea posible, violentamente o suavemente o delicadamente, o tomándose una gotica de cianuro todas las semanas, usted está atentando contra su cuerpo de una manera o de la otra, mejor dicho. Entonces, tengamos conciencia empecemos a hacer uso de esto que tenemos aquí, materia gris, nuestro cerebro importante. Que el Señor cuando nos creó lo encerró en una bóveda ósea para que estuviera bien protegido. Tenemos que cuidar lo que entra por aquí, lo que entra por aquí. Porque eso nos puede hacer bien o nos puede hacer mal. Facilita hoy. Vamos a concentrarnos en hacer las cosas que llamen la atención de Jesús. Vamos a llamar la atención de Jesús. ¿Cómo lo vamos a lograr? Empezando a vivir virtuosamente. Fe, esperanza, caridad, sabiduría, conocimiento. Vamos a crecer en intelecto. Vamos a crecer en espiritualidad. Vamos a ser más piadosos. Y vamos a ser más fuertes para poder enfrentar las cosas que se vienen, las cosas que pasan, lo de todos los días. La gente se aterra por los días que vivimos, las épocas que vivimos, que todo es terrible, que todo esto y todo aquello. Y déjenme decirle, hermanos, que vivimos en tiempos de santos. Así que, para adelante. Vamos para adelante, con todo, confiando en el Señor,
poniendo nuestros ojos, nuestra mirada en Él. Y vamos a ejercer la virtud. María nos acompaña, nos ayuda. José y todos los santos del cielo quieren, lo han hecho y quieren que nosotros también lo hagamos. Así que, mi hermano, a tener una vida virtuosa, vamos a darle con todo, vamos a enfocarnos en hacer bien, vamos a sumar, vamos a construir el reino de amor que Jesús quiere que construyamos. El reino en donde todos nos amamos, así como Él nos ama. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho. Esto con qué se come, se huele.